Gracias y buenos días. Voz para el Cambio, ya listo para trabajar en este jueves 22 de diciembre del año 2022. Cada día quedan menos espacio para este año que ya está en su parte final. Voz para el Cambio, un programa que tiene días y secciones especiales para trabajar temas que tienen que ver con la salud, la educación, la alimentación. Hoy, por ejemplo, corresponde el espacio de la voz de la AMPA. Son aportes que Voz para el Cambio está dentro de los pocos programas que se puede dar ese lujo, porque tiene un personal habilitado para cada uno de esas partes del quehacer humano, tratarlo de manera profesional, de tal forma que se pueda llevar un nivel de concientización a la población. Nosotros, en el día de hoy, nos ha impresionado una noticia que la consideramos relevante y es ligada a la educación. Que el ministro de esta institución, Miguel Hernández, haya dicho, Ángel Hernández, que a contratistas del Estado desde el año 2012 hasta esta fecha se puso en sus manos más de 3.000 millones de pesos y que estos contratistas no han respondido y que a partir de la fecha se le va a buscar y lo que sea necesario llevarlo a los tribunales serán llevados para que retornen el dinero que tienen en su poder, que corresponde al Estado, que corresponde a la sociedad dominicana, que por lo visto tiene tantos problemas por resolver, uno por falta de dinero y otra por la falta de visión y de interés de quienes nos han gobernado, pero que exista la más mínima voluntad de ir donde esos individuos que tienen de una manera injusta e ilegal el dinero que en algún momento se puso en sus manos y que hayan habido tantas oportunidades, tantas gestiones en educación y que nadie le haya interesado recuperar ese dinero, que eso es parte de la politiquería vernácula dominicana, que haya un funcionario que esté dispuesto a recuperar ese dinero, a nosotros nos parece positivo y nos importa muy poco que análisis que nosotros hacemos en un momento determinado haya alguna gente que lo vincule como de defensa al gobierno. Sencillamente hacemos esa aseveración inspirado en el ideario duartiano, cuando a este hombre se le puso un dinero en la mano y él lo que no gastó vino y lo devolvió. Mírelo aquí. Entonces, el que quiera criticar, que critique, pero nosotros las cosas que consideramos oportunas y justas, estamos en el deber de decirlo sin confusión ni temores. Creo que esa era una afirmación que había en la cadena de noticias antes, que fue un programa o un espacio radial en donde se enfrentó la dictadura de Joaquín Balaguer de manera frontal. De manera que ya tengo ahí a Alfonso Torres para conversar con él en este jueves, ya 22 de diciembre. Adelante, Alfonso Torres Ulloa.
Saludos, don Juan Francisco, saludos país, saludos mundo. Aquí, como siempre, un placer, un honor estar con usted compartiendo el espacio para intercambio de ideas. Yo, como usted menciona a Juan Pablo Duarte, me pongo contento, porque no son tantos los que en este país mencionan a Duarte desde una perspectiva positiva y de respeto, porque sí hay muchos, sobre todo los que siempre se colocan en la esfera del poder o del gobierno, que mencionan a Juan Pablo Duarte o lo tienen detrás en un cartel solo para hacer gárgara. Pero para rendir honor son muy pocos. Entonces me siento contento y complacido. Ciertamente el primer dominicano que rinde cuenta a la nación. Una nación o una república apenas naciendo. No tenía completo un mes y medio cuando ya estaba rindiendo cuenta al Tesoro Público de 1,000 pesos fuertes que pusieron en sus manos para la campaña del sur. Solo utilizó, y no en él, 173 pesos y reembolsó o devolvió al Tesoro Público el más grande del 59 aniversario del asesinato de Manolo, porque fue un asesinato. Manolo se entregó porque muchos de sus compañeros de guerrilla se lo pidieron. La única garantía para salvar nuestra vida es que usted se entregue con nosotros, pensando en la grandeza del líder, que respetarían su nombre y su integridad física, pero no, lo asesinaron. Y en estos días, los hijos de Manolo, Minú y Manolo Tavares Mirabal, llevaron una carta a la Academia Dominicana de la Historia, explicando todo el tema de su padre, un héroe nacional, y del asesino, el cual es miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Y ellos le preguntan en la carta, ¿se sienten tranquilos y en paz estar sentados junto al asesino del héroe nacional Manolo Tavares Justo? Una carta muy bien ponderada. Pero ya años atrás, siendo Minú Tavares Mirabal diputada al Congreso Nacional, elevó una instancia a la Suprema Corte de Justicia o a la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Pero hacia allá, hacia la Suprema, pidiendo que fueran juzgados, o que fuera juzgado el asesino principal de su padre, que está ahí todavía, y a aquello le dieron larga. Lo propio hicieron con Francis Camaño, hijo, que también se querelló por la muerte de Francisco Alberto Camaño Deñó, que también fue asesinado. Y el ministro de las Fuerzas Armadas de entonces, Sigfrido Párez Pérez, le dijo que desistiera de la acción porque él era un hombre de uniforme todavía. Y lamentablemente, Francis, hijo, echó para atrás cuando él pudo salvar la situación con una carta elemental de un párrafo. En lo personal desisto por mi condición de militar activo, pero ¿y los hermanos? ¿Y los hermanos? Pero además, él debió, si tenía que abandonar el uniforme, abandonarlo y continuar en su demanda, porque era una cuestión de honor y de patria. Ambos, Manolo Tavares Justo y Francisco Alberto Camaño, fueron asesinados. Y los asesinos, todo el mundo lo conoce y andaban por ahí. Los de Camaño gran parte han muerto, pero murieron en su casa de viejo. Y nosotros como pueblo debimos haber hecho justicia. Claro, decían que era terrorismo entonces. Pero ¿y qué fue lo que ellos cometieron? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Y este Estado dominicano, ni siquiera post-Balaguer, estuvo en capacidad o con la fuerza moral suficiente para encauzar a los asesinos de ambos, de Francisco Alberto Camaño Deñó y de Manolo Tavares Justo, a 10 años de distancia.
y el que asesinó a Manolo Tavares Justo en el 63, hace 59 años y un día, también tuvo participación en el asesinato, en el crimen contra Francisco Alberto Camaño de Ño. 10 años después, en el 73. Son de las cosas de la historia, don Juan Francisco, y que uno no debe dejarla pasar, porque hay que apostar a mantener viva la memoria heroica de nuestro pueblo. En el día de hoy, Claudio Camaño Vélez, el hijo de Claudio Camaño Grullón, publica un artículo en el que dice: recientemente obtuvimos el acta de defunción de Francisco Alberto Camaño de Ño hace apenas cerca de 4 meses, según relata. ¿Y qué se hace constar en el acta de defunción de Francisco Alberto Camaño de Ño? Que fue un crimen, que fue un asesinato. Ya está oficializado por este Estado que nunca lo quiso reconocer. No solo con Balaguer, sino con Guzmán, con Jorge Blanco, con Balaguer de nuevo, con Hipólito Mejía, con Leonel Fernández, con Danilo Medina. Ninguno se atrevió a amarrarse el cinturón y hacer ajustes históricos. E incluso, voy más lejos, con el tema Camaño se negaron a llevarlo al Panteón Nacional. No son los huesos. No son los huesos. Los que hasta ayer se mantenían como la ceniza o los huesos de Camaño, a la hora de la verdad, de llevarlo físicamente al Panteón Nacional, retorcieron todo. Retorcieron todo. Hasta la voluntad de un juez que dispuso que sí. O la decisión de un juez. Son de las cosas, don Juan Francisco. Traigo esta colación porque usted mencionó a Juan Pablo Duarte, y entonces, ante el nombre de Juan Pablo Duarte, uno tiene que hacer ajustes determinados frente a la historia o reflexiones, a pesar de que estamos en Navidad. Pero fue en una Navidad que asesinaron a Manolo Tavares Justo. Adelante. Yo no me arrepiento de la forma como iniciamos el programa, y hay que decir entonces que de todos esos expresidentes que Alfonso enumera, a nuestro entender, el hombre que tenía más sentido de pueblo después de Juan Bosch fue Antonio Guzmán Fernández, porque su llegada al poder indica un hito en la historia contemporánea de la República Dominicana. A partir de la llegada de Guzmán Fernández a la presidencia, se paró de manera definitiva el perseguir a la gente en la República Dominicana por sus ideas. Regresaron los exiliados y se limpiaron las cárceles que estaban preñadas de presos políticos por diferir del gobierno de Balaguer. Entonces, de ahí para acá, yo no he visto ningún gobernante que haya tenido el coraje para hacer esas cosas históricas, reivindicar a Manolo, reivindicar a Camaño, que en una década perdimos esos dos grandes dominicanos, y es probable que toda la miseria moral y política que hemos padecido como nación tenga que ver primero con esa masacre de la juventud dominicana que hubo en el periodo de los 12 años, y que estos dos grandes dominicanos hayan caído de una manera tan salvaje como lo ha diseñado Alfonso. Esa es nuestra forma de ver ese pasado inmediato de la República Dominicana. Mira, voy a compartir un párrafo y medio del artículo de hoy de Claudio Camaño Vélez. Me parece muy puntual, oportuno, vigoroso y con una reivindicación histórica importante. Claudio, cuando analiza el tema, entre otras cosas, finaliza el artículo de esta manera: las Fuerzas Armadas habían sostenido la versión de que Camaño murió
en combate, a pesar de los testimonios que afirmaban que fue capturado vivo. Este documento, el acta de defunción, al establecer el tipo de muerte, dice homicidio, la cual es una figura tipificada en el Código Penal como un crimen, y en este caso un crimen de Estado. Y dice Claudio: quiero destacar la valentía y la responsabilidad de la Junta Central Electoral, de manera muy especial en la persona de la miembro titular Dolores Fernández, por su empeño y dedicación en este caso. Camaño por fin tiene su acta de defunción, pero aún vive en los dominicanos buenos y nobles, en los que luchan por una República Dominicana más justa y soberana. Y ahí tiene ese tufo a duartismo, a ser un hombre seguidor de la ciudad de Duarte, como lo fue Francisco Alberto Camaño, porque en ese discurso memorable de Francisco Alberto en la Puerta del Conde en 1965 lo retrata de cuerpo entero como un duartista, asumiendo ese liderazgo moral de Juan Pablo Duarte de mirar la patria. Así es que hoy, de manera oficial, la figura de Camaño queda como un hombre que fue asesinado, y se trata de un crimen de Estado. O por el 17 de febrero de 1973, la prensa dominicana publicó una foto de Camaño, y ahí se ve con los ojos entreabiertos, cuerpo entero, y después lo descuartizaron y lo quemaron, y ya usted sabe la historia. Entonces, estos hechos hay que reivindicarlos, y hay que tratar de que estas generaciones, que algunos llaman de cristal, y vi hoy un trabajo por ahí de que ya ni siquiera de cristal, de polvo, es decir, que se queda diseminada en el viento, pero no podemos aceptar eso como que es un hecho absoluto. Tenemos que seguir reivindicando los valores de la patria, porque ¿para dónde van estos jóvenes? Seguirán siendo dominicanos y tendrán en un momento determinado que producir el parto histórico necesario, independientemente de cómo anden las cosas. Yo sigo confiando en la juventud, porque no hay de otra. Lo otro es apagar la luz del país y cerrar esto, y el país no se puede cerrar. Duarte, Manolo, Camaño, Orlando, Don Iván siempre tendrán seguidores. Muchos o pocos lo tendrán, pero esos pocos que mantienen la luz encendida en un momento determinado sabrán hacer el corte histórico necesario o el parto necesario. Se le quedó uno que está dentro, que en mi pobre concepto más se identifica con el ideal duartiano, porque aunque yo no sé si tiene mucha o tiene poca gente, pero es un hombre que nunca ha renunciado a lo que él cree. Dígalo usted. No, a su antiguo maestro. El Secre. El Secre es un hombre de mucha verticalidad, que Dios o la naturaleza le dé mucha salud para seguir en combate. Recuerde que al propio Juan Pablo Duarte lo llegaron a calificar de loco, contemporáneo suyo. Contemporáneo de Duarte, no mío. Contemporáneo de Duarte, estoy diciendo. Muy Sus bien. pensamientos y sus acciones eran tan radicales que hubo quien se confundió y pensó, coño, pero este hombre tiene que estar trastornado. Renunció, viviendo en su familia en ese entonces era rica, era una familia de la principal de la República Dominicana entonces, y entonces, pero él renunció a todas esas cosas y pudo vivir feliz aquí o en cualquier otra parte del mundo, y eligió el camino difícil. El apostolado. Juan Francisco, disculpe con estas disquisiciones con que yo me he corrido en el programa, pero usted mencionó a Duarte, entonces se me ocurrió
pensar en Manolo, en Camaño y esta verticalidad en términos de la historia. Bueno, el apasionamiento ha sido tan grande que hasta ha olvidado la gente que se conecta a ver el programa desde temprano. Yo lo entiendo, ojalá que ellos también así lo vean. De regreso veremos los que están conectados y recuerda el chocolate de Paula Xiomara. Pausamos, Natanael. Está bien, que sea con pan. Pausamos, Nat.